Bienvenidos a Didactis. Os presentamos la solución de la parte práctica del examen de acceso a la universidad correspondiente a la Comunidad Autónoma de Cataluña en la convocatoria ordinaria de 2024 en la asignatura de Economía y Diseño de Modelos de Negocio. Vamos a ver a continuación. Como hemos comentado, el ejercicio consta de 6 ejercicios, de los cuales hay que realizar 4. Nosotros vamos a resolver aquí en Didactis los 2 ejercicios prácticos de ese ejercicio. En el ejercicio número 2 de esa prueba nos da la información siguiente. La empresa NAN se dedica a la restauración y presenta al 31 de diciembre de 23 la siguiente información contable, expresando los importes en millones de euros, como veis ahí a continuación. Bien, lo que nos solicita es lo siguiente. Primero, a partir de los datos del enunciado, elaborar el balance de situación de la empresa a 31 de diciembre de 2023, para lo cual hay que tener en cuenta lo siguiente. Bien, nos da una serie de instrucciones para preparar el balance de situación. Bien, en segundo lugar nos dice que, teniendo en cuenta el balance de situación elaborado en el apartado anterior, se debe escribir la fórmula tanto del fondo de maniobra como de la ratio de liquidez. Y a continuación debemos calcular, interpretar el fondo de maniobra y calcular el ratio de liquidez y explicar qué relación existe entre estos dos indicadores, argumentando si el fondo de maniobra está directamente relacionado con el ratio de liquidez. Y luego nos pregunta, imagine que desea mejorar el fondo de maniobra y la ratio de liquidez de una empresa. ¿Qué 2 acciones concretas debería llevar a cabo la empresa para conseguirlo? Bien, de acuerdo con los datos planteados, el balance de la empresa planteada sería el siguiente. Como veis, el activo y el pasivo más patrimonio neto están equilibrados. Y vamos a pasar al siguiente apartado. Bien, nos plantea o nos pide que calculemos el fondo de maniobra de la empresa. Como sabéis, el fondo de maniobra se puede calcular de 2 maneras, o bien mediante la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, o mediante la diferencia entre los capitales permanentes, es decir, el patrimonio neto y el pasivo no corriente respecto del activo no corriente. En ambos casos, evidentemente, el resultado es el mismo y es de un valor positivo de 4 millones de euros. Recordemos que los valores que nos han facilitado en el enunciado estaban en millones de euros. Bien, por lo tanto, la interpretación de este valor o de este indicador nos indicaría la cantidad de recursos a corto plazo de que dispone la empresa para financiar sus operaciones de explotación a corto plazo. Debe ser positivo porque de esta forma parte del activo corriente estaría financiado con fondos a largo plazo. El fondo de maniobra es positivo en este caso, como hemos dicho, y por lo tanto la empresa se encontraría en equilibrio financiero. Bien, respecto del cálculo del ratio de liquidez para la empresa, el cálculo sería de la siguiente forma: activo corriente entre pasivo corriente. Calculamos el valor y nos da un valor de 1,148. Bien, el ratio de liquidez nos indica el grado de liquidez de la empresa en un momento dado, es decir, a partir de los datos de un balance en una fecha determinada, expresado como cociente, como hemos dicho, entre el activo corriente y el pasivo corriente. Medirá cuántas veces es mayor el activo corriente sobre el pasivo corriente. El valor óptimo se encontraría en un intervalo entre 1,5 y 2. De esta forma, aunque la empresa parece tener liquidez medida mediante el fondo de maniobra, no tiene la liquidez mínima requerida a la vista del resultado. Eso es así porque el activo corriente contiene partidas como las existencias y el realizable, que puede tardar todavía un tiempo en ser convertido en liquidez e incluso no transformarse por el valor indicado en el balance. Por otra parte, el fondo de maniobra y el resto de liquidez están directamente relacionados, puesto que utilizan las mismas magnitudes para su cálculo, pero relacionados de forma distinta. Así, si el fondo de maniobra es positivo, ello quiere decir que el activo corriente es superior al pasivo corriente y por lo tanto el ratio de liquidez tiene que ser mayor que 1. De todas formas, el ratio de liquidez ofrece mayor información que el fondo de maniobra al establecer unos intervalos de valores óptimos. Bien, y por último, en este ejercicio nos pedían
nos proponían que dijéramos o que expusiéramos un par de medidas para mejorar la situación de liquidez de la empresa. Bien, entonces para mejorar el fondo de maniobra de una empresa y al mismo tiempo el ratio de liquidez, el activo corriente debe ser mayor que el pasivo corriente, y en el caso del ratio de liquidez debe ser por lo menos 1,5 veces más. Desde el punto de vista de la financiación de la empresa, debería negociar o renegociar sus deudas, trasladando aquellas que vencen a corto plazo en deudas que vencen a largo plazo. Otra de las medidas que se puede proponer para mejorar estos indicadores sería reducir el plazo medio de almacenamiento y cobro y aumentando el plazo medio de pago a proveedores. Bien. Hasta aquí sería el resultado del primer ejercicio. El segundo ejercicio práctico, que es el ejercicio 3 de la relación de la prueba, como os he dicho, dice lo siguiente. La empresa Boramar S.A. presenta el 31 de diciembre de 2023 los siguientes datos contables. Y nos dan una serie de información de apartados o de partidas que forman parte de la cuenta de resultados. Y nos preguntan lo siguiente. Elabore la cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa Boramar, indicando de manera detallada los cálculos que ha realizado para obtener el resultado de explotación, el beneficio antes de intereses e impuestos, el beneficio antes de impuestos y el beneficio neto. Para la elaboración de la cuenta de pérdidas y ganancias no hace falta que incluya partidas que no se facilitan en el enunciado. Bien. El segundo punto nos dice o nos pide que se escriba las fórmulas de la rentabilidad económica y rentabilidad financiera, que se calculen las mismas y que se interpreten teniendo en cuenta que para el cálculo de esas fórmulas de rentabilidad necesitamos saber que el activo total ha sido de 98 millones de euros, miles de euros, perdón, y que el pasivo corriente más pasivo no corriente fueron de 51 miles de euros. Vale. Y nos pide que expresemos los resultados en porcentaje. Tercero, un grupo de inversores quiere poner en marcha un determinado proyecto para esa empresa consistente en internacionalizarla. Bien, entonces, lo que nos piden es que de estos dos proyectos que se ofrecen, de esas dos alternativas, se indican los desembolsos iniciales y los diferentes flujos de caja netos. Bien, de acuerdo con la tabla que tenéis a continuación. Bien, nos pregunta si en estos dos proyectos se evalúan con la aplicación del criterio de valor actual neto del BAN, sabiendo que la tasa de actualización es el 2%, ¿cuál de los dos proyectos debería elegir el grupo inversor? Relaciona la respuesta y no nos dice que no nos limitemos solo a decir si el valor es positivo o negativo, sino que hay que explicar por qué, evidentemente. Vale. Entonces, tenemos a continuación la solución del primero de los apartados. A partir de la información proporcionada, hemos calculado los distintos apartados, los 4 apartados de la cuenta de resultados, que serían el resultado de explotación, resultado financiero, el resultado antes de impuestos, que es la suma del A más el B, del resultado de explotación más el resultado financiero, y luego el resultado del ejercicio, que es el resultado después de impuestos. Estos datos nos van a servir ahora para calcular el resto de variables que nos piden en el enunciado. Bien, entonces en el apartado 2 nos pide que calculemos la rentabilidad económica y financiera y que interpretemos el resultado, expresando las fórmulas que siempre, como sabéis, siempre hay que expresar antes de sustituir por los datos proporcionados. Bien, la rentabilidad económica se calcula dividiendo el beneficio antes de intereses e impuestos entre el activo. Bien, el numerador lo hemos obtenido a partir de la cuenta de resultados que hemos realizado anteriormente y el activo nos lo daba el enunciado, como hemos dicho anteriormente. Bien, el valor obtenido en ese cociente se multiplica por 100 porque estamos calculando una rentabilidad. Por lo tanto, se obtiene en este caso un 11,84%. Por lo tanto, la interpretación de este ratio sería, de este valor, de esta rentabilidad sería que la rentabilidad económica del 11,84% significa que por cada 100 euros invertidos por la empresa en sus activos, esta es capaz de generar 11,84 euros de beneficio de explotación.
Bien, por otra parte, para calcular la rentabilidad financiera debemos disponer de los fondos propios y debemos disponer del beneficio neto. Ambos datos son disponibles, el beneficio neto porque lo hemos calculado anteriormente y los fondos propios porque nos los han proporcionado en el enunciado. Bien, como nos dice nos los han proporcionado directamente. Fijaos que nos dice que los recursos ajenos, pasivo corriente y pasivo no corriente, fueron de 51 miles de euros. Vale, no nos dice cuál es el valor del patrimonio neto, pero indirectamente lo podemos obtener. Si tenemos que el activo es igual a patrimonio neto más pasivo, sabemos que el activo son 98.000 euros, el patrimonio neto no lo conocemos, pero sí que conocemos que el pasivo son 51.000 euros. Por lo tanto, despejando el valor del patrimonio neto, obtenemos que es un valor de 47. Bien, hay que precisar que la fórmula que se suele mostrar es beneficio neto entre fondos propios. En este caso no se nos indica que existan sujeciones de capital, por lo tanto podemos concluir que en este caso el patrimonio neto sería igual a los fondos propios, dado que tampoco existen ajustes, por lo tanto coincidiría patrimonio neto con fondos propios. Bien. Entonces, este cociente multiplicado por 100 nos daría un valor de 14,26%. Por lo tanto, concluimos que si la rentabilidad financiera es del 14,26%, eso significa que por cada 100 euros invertidos por los socios en la empresa, estos percibirían, o deberían percibir, o se les reconoce 14,26 euros de beneficio neto. En el apartado 3, como habéis visto en el enunciado, nos proponían unos proyectos de inversión y de esos proyectos había que decidir cuál de los dos habría que elegir en base al criterio BAN. Bien, como sabéis, el BAN es un método dinámico que tiene en cuenta cuándo se han producido los distintos flujos de caja, a diferencia del payback, que es un criterio estático. Bien, entonces esa sería la expresión del BAN que tenéis aquí a continuación, la expresión general, y vamos a calcular el BAN para cada uno de los proyectos, sustituyendo los valores que tenemos y teniendo en cuenta que el coste de capital o el coste de el coste de actualización o el de descuento sería un 2%. Vale. Entonces, de acuerdo con los resultados, ¿vale? La empresa debe optar por el proyecto A, puesto que el valor BAN es positivo, mientras que el valor del BAN para el proyecto B es negativo. Por lo tanto, el proyecto B, dado que su BAN es negativo, no es elegible, puesto que no se recupera la inversión inicial. En el caso del proyecto A, sí, teniendo en cuenta que la tasa de descuento es del 2%. Muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya servido este contenido. Gracias.